esta mañana no es un reclamo por el comentario que hubo del domingo pasado y me dijeron que no podían escuchar bien la prédica, eh, con traducción no podían escuchar la prédica que hice el domingo pasado y así que bueno, voy a compartir en español, espero que puedan entender. Pues es un tema muy importante, así que no quería que pase así nomás, ¿sí? Bueno, vamos a leer primero Mateo 22, versículo 23 al 33. Mateo 22, 23 al 33. Bueno, ¿alguien puede leer, por favor, en voz alta? Aquel día vinieron a él los fariseos que dicen que no hay instrucción y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere de su hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la vieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que nos fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Eh, bueno, la semana pasada varias personas no pudieron escuchar por la situación y varias personas no estuvieron, así que bueno, voy a predicar como si fuera primera vez, ¿sí? Hace 2 semanas mi papá perdió mente, bueno, cada tanto pasa eso, pero por primera vez estuvo 4 horas, ¿no? No podía, bueno, perdió la mente, se dice, ¿no? Pero en esas 4 horas, en un momento volvió mente y me pidió, no podía hablar, no tenía fuerza para hablar, me indicó con que dame algo para escribir. ¿Puede ampliar la imagen? Y así que yo le di un papelito y un lápiz. Sí, no, no está, no está en español ahí. Ahí ese blanco, creo. Manejo yo. Así es. Bueno, ahí en ese papelito escribió, lo que dice en el papelito es, no realicen ningún acto médico para prolongar mi vida. Mi papá tiene 85 años y cada tanto pasa esto, pero por primera vez pasó así tiempo largo, ¿no? Y me puso eso, yo estaba atendiendo y me puso eso. Y creo que por primera vez se sintió ya esta hora de partir, me parece, así que por primera vez expresó de esta forma, ¿no? Y bueno, así que tuve que meditar en estos días sobre la muerte, ¿no? Porque ya más o menos eso es la situación. Cuando si no hay resurrección, si no hay resurrección, si no hay esa esperanza, la muerte es algo terrible, ¿no? Nos trae
tristeza o miedo, y depende de persona, hay diferentes cosas, ¿no? Y también si no tuviéramos la esperanza de la resurrección y solamente vivimos en esta tierra 80 años como 100 años, pero después no hay nada y la vida es un vacío total, ¿no? Y el domingo pasado nosotros celebramos el día de la resurrección. ¿Ustedes creen la resurrección? ¿Realmente creen? Nosotros en Credo de los Apóstoles, en el culto coreano, cada domingo confiesa y ahí el contenido es la mayoría sobre Jesucristo, nació por Virgen María, ¿no? Fue crucificado, fue muerto y al tercer día resucitó y va a volver por el juicio y ahí la última parte en el credo de los apóstoles dice, creemos resurrección de nuestro cuerpo y la vida eterna. Hoy en día muchos cristianos, muchos que van a la iglesia, festejamos el día de la resurrección, como decían Pascua, y regalamos huevito de chocolate, y en la iglesia coreana dan huevo duro, así que no lo dejen una semana, ya alguna persona ya sufrió por el olor después de dejar una semana, ¿no? Y bueno, festejamos todo eso, sin embargo, mucha persona no vive con esa esperanza, con esa expectativa de resurrección, ¿no? Como dice la Biblia en hebreo, dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algún momento nosotros morimos, nuestro cuerpo muere algún momento, pero no llega en el orden de las fechas de nacimiento, ¿verdad? En algún momento nosotros, como es mensaje por WhatsApp, en tu mensaje va a llegar esta notificación, fulano de tal falleció, murió. Por ejemplo, a ver, ¿a quién? Ya tienen miedo, ¿verdad? Que no me llame mi nombre, ¿no? Pero algún momento va a llegar ese tipo de notificación. Nada raro. Eso es nuestro destino, como vivir como pecador, algún día morimos en esta tierra. Por eso es importante saber qué es la resurrección y qué dice la Biblia sobre la resurrección. ¿No? Así que hoy, por medio de Mateo 22, vamos a hablar qué nos dice. En Mateo capítulo 22, ¿tienen la Biblia? Bueno, nosotros siempre vemos mucho texto, así que dejen su Biblia abierto, vamos a ver versículo por versículo y después también vemos otro versículo, así que márquenlo y después vamos a ir a otro lugar también. Capítulo 22 habla de parábola de la fiesta de bodas y termina con esta frase, versículo 14, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Después de esta parábola viene varias mensajes que habla de una serie de debates con mucha tensión, y los fariseos, versículo 15, dice, los fariseos preguntan para ponerle una trampa, ¿es lícito dar tributo a César? Preguntó a Jesús. Si Jesús dice sí, trae problema. Jesús dice que no, también traen problema, ¿no? Y así que ellos hicieron esta pregunta para poner una trampa. Después, el versículo 23 en adelante, los saduceos preguntan, ¿no? Y trajo una pregunta inventada, absurda, y diciendo, ¿cómo va a ser posible creer en la resurrección? Porque ellos no creían. Después, versículo 35, un intérprete de la ley le pregunta para tentarlo, ¿y cuál es el gran mandamiento?
en la ley, ¿no? Entonces, este capítulo viene ese debate y Jesús también, 41, pregunta, ustedes dicen a Cristo, hijo de David, y así Jesús pregunta, ¿y qué significa eso? Bueno, y el capítulo 22 habla de eso, pero al final todo tiene que ver con la teología, creencia, y la parábola está diciendo, bueno, hay muchas personas, habla de Dios, habla de la escritura, de la Biblia, sin embargo, como mensaje que quiso demostrar, como dice versículo 14, muchos son llamados y pocos escogidos. Ellos hablan, todos, ese grupo, hablan de Dios, pero no todos son escogidos, ¿sí? Y entonces, es un mensaje muy importante, ¿no? Y había una batalla teológica en capítulo 22. ¿Cómo son los saduceos? Los saduceos son descendientes de sacerdotes que se llamaba Sadoc en época de Salomón, ¿no? Ellos tenían riqueza, tenían poder, también tenían un como pacto con el imperio romano y ellos disfrutaban su poder y riqueza. Y también una de las cosas importantes, los saduceos, solamente los 5 libros de Moisés reconocía como la palabra de Dios. Las otras escrituras no reconocía como la palabra de Dios. Solamente el Pentateuco, y su doctrina es no hay resurrección, después de la muerte no hay vida, se desaparece, no hay ángeles, y esa es su creencia, básicamente. Bueno, ellos llegaron a Jesús y hacen esta pregunta, ¿no? Versículo 24, ¿no? Con un caso hipotético y algo absurdo. Dice, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esta ley estaba en el Deuteronomio, en el Pentateuco, la palabra que ellos reconocían. Acá Moisés dijo así, ¿no? Y realmente en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, aparece esta ley, no vamos a buscar, y la idea de esta ley cuando el hermano, sin tener hijo, para continuar su familia, el hermano menor que sigue tiene que casar con su cuñada, digamos, y hay que dar descendencia. Bueno, es una ley larga para nosotros, pero es algo que aplicaba en esa época, porque es importante por descendencia, también importante por la herencia, porque la herencia continúa por medio de descendencia, ¿no? Entonces, ellos trajeron, bueno, hay una persona que tiene 7 hermanos y el mayor murió sin hijo. Y segundo, bueno, por la ley se aplicó y se casó, pero sin hijo. Tercero, tampoco, hasta séptimo, ¿no? Ya vemos la intención de los saduceos. Y diciendo, entonces, si hay resurrección, en ese reino, en ese reino, la mujer esposa de quién sería. Los 7 son esposos de esta mujer y eso es lo que cuestionaba. ¿Y qué quiere decir? Por eso no hay resurrección. Y eso quería demostrar y discutir, ¿no? Hoy en día mucha gente tiene este pensamiento. No, después de la muerte ya está, no hay nada. Y se acaba todo y no hay resurrección. Pero en época de Pablo, no solamente en esa época, en época de Pablo también dice, en capítulo 15 de Corintios, márquenlo en Mateo 22 y alguien puede buscar Corintios capítulo 15, versículo 12. ¿Puede leer esa parte?
¿Qué dice? Primera Corintios, capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. Como dicen algunos entre nosotros, que no hay resurrección de muertos. Ajá. Bueno, entonces, no solamente época de Jesús, que algunos grupos, algunas personas no creían en la resurrección, sino en época de Pablo, en la iglesia, entró esa idea, esa doctrina, digamos, ¿no? Y no hay resurrección. Y Pablo tuvo que responder sobre este tema, ¿no? Y así que mucha gente cree que no hay resurrección. Después de la muerte, ahí se termina todo. Y muchos piensan en eso, ¿no? ¿Y ustedes qué es lo que creen realmente? ¿Realmente creen la resurrección de Jesucristo, en nuestra resurrección? O también algunos de ustedes piensan, no, si morimos ya está, nos desaparecemos, que es el pensamiento. Y la resurrección es el núcleo gracias, del cristianismo. Si no hay resurrección, nuestra fe es vana, no tiene sentido. Versículo 14, 1 Corintios, bueno, hemos leído 12, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no, Jesús no resucitó, ¿para qué yo predico y enseño? ¿Y ustedes para qué siguen a Cristo? No tiene sentido, es vano realmente. Y eso es lo que están diciendo. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Bueno, los que creyeron en Jesús pensando que iba a haber resurrección y murió, fueron engañados, ¿no? Ellos realmente perdieron. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros seguimos a Cristo solamente para vivir un poquito mejor en esta tierra, eso es la meta de seguir a Cristo. Son miserables, somos miserables. Por una vida de 80 años, si vivimos, ¿no? Si vivimos 80 años, 100 años, seguimos a Cristo para buscando una comunidad. Creo que Dios es, dentro de otro Dios es un poquito mejor para dar esa comunidad. Somos miserables y eso es nuestra meta de seguir a Cristo o buscar a Dios, ¿no? Si no tenemos esta fe, esta doctrina de resurrección como base, nuestra fe es como edificado sobre la arena, ¿no? Cualquier momento se derrumbe, ¿no? Si solamente un día lindo sin viento, un solcito, no pasa nada, pero si llueve, si hay viento fuerte y esa casa que está edificada sobre la arena, sabemos que va a suceder. Por eso, si no tenemos fe de resurrección, como la Biblia dice, en cualquier momento nuestra fe, su fe, fe de ustedes, se va a perder. Por eso es muy importante cómo creen en la resurrección de Jesús, de nuestra resurrección también. Entonces, ¿cómo podemos tener fe de resurrección? No podemos explicar científicamente, lógicamente no puedo demostrar científicamente. Nosotros solamente podemos saber sobre este misterio por la revelación de Dios. Es algo que Dios tiene que enseñarnos, Dios tiene que revelar. Nosotros podemos saber por medio de la Escritura. En el mundo no habla de resurrección. Dios, con su plan, con su visión, no planificó todo eso y está escrito acá. Y nosotros, al leer esta palabra, ahí podemos saber cuál es el plan de Dios, cuál es la visión de Dios, cuál es la forma de trabajar de Dios y qué hay después de la muerte, podemos saber solamente por medio de las Escrituras. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros, bueno, también de ese misterio, nosotros podemos saber, hasta la Biblia dice, hasta Dios nos reveló. Y hay muchas cosas no podemos saber porque Dios no nos dijo concretamente, entonces no podemos saber eso. Hoy, bueno, los saduceos no creyeron en la resurrección y trajo esta pregunta para discutir o para demostrar su doctrina tiene razón. ¿Y cómo responde Jesús a estos saduceos? A ver, versículo 31, volviendo a Mateo 22. Versículo 29, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Primera razón, porque ustedes no saben las escrituras. Bueno, ellos leían la escritura, en otra palabra, no entendieron bien lo que está escrito, interpretaron incorrectamente, ¿no? Y versículo 31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que Jesús dijo aparece en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés apareció en, ¿cómo se dice?, en la zarza, y Dios se presentó en el monte. Eso aparece en Éxodo capítulo 3. Entonces Jesús está diciendo, ustedes han leído esa parte, ¿verdad? Cuando Dios apareció a Moisés, él se presentó, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Así se presentó, ¿no? Y ustedes reconocen los 5 libros como la palabra de Dios. Ustedes han leído esa parte, ¿verdad? Y ellos obviamente no pueden negar, ¿sí? ¿No? Entonces Jesús está argumentando su doctrina o su razón en base de lo que creen en ellos y interpretan esa parte, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eso significa Dios no es muerto, Dios no es de muertos, sino de vivos. ¿Qué significa eso? Abraham está vivo. Cuando Dios se presenta, yo soy Dios de Abraham, significa Abraham está vivo. Yo soy Dios. Bueno, perdón, estoy. Sí, esa luz no me gusta. Pero ya no hace falta cortar. Bueno, disculpen. Bueno, entonces, esa expresión significa Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo. Dios no es un Dios de muertos, ¿no? Y entonces hay resurrección. Eso es el argumento de Jesús con ese versículo que ellos reconocen como la palabra de Dios. Ustedes, por no saber la escritura, por no saber interpretar la escritura, equivocaron, erraron, ¿sí? Entonces, primeramente, por medio de esta palabra, nosotros podemos saber la muerte física no borra nuestra existencia. Si ustedes creen realmente en Jesucristo, algún momento nuestro cuerpo muere, nadie va a negar eso, pero no desaparece nuestro ser. Cuando vos morís, ¿qué pasa? Seguís existiendo. Seguís existiendo, como Abraham. Abraham murió físicamente, pero está vivo. Isaac murió físicamente, pero está vivo, está con Dios. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Jesús murió en la cruz y resucitó
resolvió ese problema de la muerte y el juicio. Todas las personas que creen en Jesucristo ya tenemos vida eterna, no nosotros desaparecemos, continuamos nuestra existencia. ¿Creen en esto? Y esto es lo que la Biblia dice. Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro, en el versículo 25 y 26, ¿alguien puede leer Juan 11, versículo 25 y 26? Ajá. Jesús mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. Aunque muera, no muere, ¿no? Jamás. ¿Ustedes creen realmente esta verdad? ¿Realmente creen en esta verdad? No es una teoría, no es una idea, es lo que va a suceder y eso es la verdad que Dios nos ha dado, eso es la promesa que Dios nos ha dado, la esperanza de la resurrección, ¿no? Y sin esta fe, nuestra fe no puede estar firme. Sí, por eso es muy importante. Y después, bueno, Jesús decía, ¿no? Ustedes no saben la escritura, por eso erraron, ¿no? Entonces, para tener fe en la resurrección, tiene que conocer la escritura, tiene que leer la palabra y también, no solamente leer, tiene que entender correctamente. Ellos tenían la escritura, pero no entendían, porque no interpretaron correctamente, no entendieron correctamente. Por eso no tenía fe en la resurrección, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay muchas versiones de la Biblia. Tenemos como libro, ahora con digital, cada uno puede tener en su celular de millones de versiones, ¿no? Diferentes idiomas. Sin embargo, muchas personas no leen la Biblia. ¿Cómo están ustedes? ¿Realmente están acercando a la palabra, escuchando su palabra, leyendo su palabra, meditando la palabra? Para tener fe, tiene que acercar a la palabra. Hay que leer, hay que entender correctamente. Así podemos tener fe sana y firme, ¿no? Y versículo 31, 32 dice, ¿no han leído? Y ellos, Jesús pregunta, y versículo 31 dice de nuevo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído los que os fue dicho por Dios cuando dijo, ¿no? Entonces, por medio de la lectura, por medio de la Biblia, Dios está hablando a cada uno de nosotros. No solamente algo que pasó para esa persona, sino por medio de la escritura, Dios sigue está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y por eso es importante volver a la palabra, ¿no? Escuchar en el culto, ¿no? Y leer cada día, ¿no? Separando un tiempo, aunque sea un capítulo, una porción del pasaje, leerlo y meditarlo. Si hay posibilidad, estudiar la palabra. Así podemos tener fe firme. Así podemos como es seguir en esta tierra, porque hay tantas pruebas, hay tantos pecados, hay tantos ataques en esta vida, y sin fe no podemos vencer todos los ataques del diablo o de nuestra debilidad, ¿no? Y por eso es importante. Y segunda razón, porque ellos no tenían fe en la resurrección, como dice acá, porque no conocían el poder de Dios, ignorando las escrituras y ignorando el poder de Dios. Versículo 30, Jesús dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué significa esto?
en la resurrección va a haber un mundo totalmente nuevo, con un sistema totalmente nuevo, que nosotros no podemos imaginar cómo será en el reino de Dios, o después de tener el cuerpo de resurrección, cómo será en general en el cielo. Es un mundo totalmente nuevo, con totalmente un sistema nuevo, ¿no? Y viviremos en un estado y orden completamente nuevo. Por eso, no, acá dice, no se casa y será como ángeles. Bueno, por eso muchos jóvenes no les gustan, ¿no? Uy, yo no me quiero casar y yo todavía no me casé, pero más que eso, incomparable, en el reino de Dios podemos vivir con mucho mejor. Y nosotros por no poder imaginar, seguimos, queremos estar, quiero estar en esta tierra todavía, ¿no? No se casan, ¿no? Y otro sistema, ya, por eso ya no hay más sistema de matrimonio. Ya creo que alguna vez ya yo dije, ya no hay más sistema de matrimonio, no vamos a vivir como esposo y esposa en el reino de Dios. Si existe ese sistema de matrimonio, se complica. ¿Por qué? Bueno, como los saduceos preguntaron si esa persona, los 7 hombres y la esposa, y la mujer tiene 7 esposos, no tiene lógico. Si alguna persona se casan 2 veces, 3 veces, ¿qué sucedería? Pues solamente una persona fue al cielo, no hay problema, pero gracias a Dios todos creyeron en Dios y todos están, los 3 hombres están en el cielo y es la mujer con quien tiene que vivir, ¿no? Así que no hay más sistema de este mundo, ¿no? No hay más sistema o sea, entonces si no hay casamiento, obviamente no vamos a reproducir nuestro descendiente, es otro mundo absolutamente, ¿no? Si no hay reproducción, no sé si el cuerpo será como nosotros tenemos en este momento. Por eso no sabemos exactamente cómo va a suceder, pero lo que la Biblia nos enseña, pero hay resurrección. Hay otro mundo, hay otro reino, mucho mejor que esta tierra. Va a ser como ángeles, dice, no significa que vamos a tener una alita para volar, no habla de eso, sino está hablando de otro sistema vamos a tener. Porque los ángeles, Hebreos 1:14, ¿alguien puede buscar, puede leer Hebreos 1:14? ¿Qué dice? No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio de Dios, enviados para ayudar a los que han de llegar a la salvación. Ajá. Los ángeles son servidores. ¿A quién sirven? A nosotros. Porque nosotros fuimos criados conforme a la imagen de Dios. Los ángeles no son imagen de Dios. ¿Sí? Los ángeles van a servir a nosotros. Somos mejor que los ángeles. Así que la expresión, Jenny, vos sos como un ángel, no es elogio en realidad. Vos sos ángel, pero vos tenés que servir a mí. Eso está diciendo, ¿no? Y nosotros, por ser pecadores, cuando decimos sos como un ángel, es un elogio, pero doctrinalmente, ser como ángel no significa es un elogio, ¿sí? Y los ángeles van a servir a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque ellos no conocían, ignoraban el poder de Dios. Dios puede hacer muchísimas veces mejor que esta tierra. Nosotros no podemos imaginar ese reino, ¿no? Porque es un mundo totalmente diferente. Voy a explicar, bueno, a ver. ¿Por qué no se mueve?
Hoy no anda nada. A ver, ¿me ayudas? A ver, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué es eso? Un avión. No es difícil. Lo que está abajo, una cámara, pero una Polaroid es una cámara instantánea, se dice, ¿no? Enseguida sale. Pero ustedes tienen que explicar del avión sin mostrar la foto con la palabra a esa persona. Y para eso, ¿qué es eso? ¿Y cómo explicarían? A ver, entre dos, a ver, el más lindo explica, más feo, qué es, qué es un avión con la palabra. A ver, inténtenlo, a ver cómo puede explicar. Entre... A ver, Aquile, ¿cómo explicaría? ¿Qué es chaja? Ok, ok. Claro, para explicar a ellos hay que usar el término que usan ellos o algún concepto que tienen ellos. Porque, bueno, un avión es como es un medio de transporte, ¿no? Es un medio de, ¿cómo es? De movimiento, ¿no? Y muchas personas pueden subir, ¿no? Y pueden ir rápidamente. Entonces, básicamente tienen concepto de volar, porque cada pueblo, tribu tiene pajarito de diferente forma, entonces saben el concepto de volar. Y cada tribu tiene básicamente, ¿cómo se dice eso? Canoa, bueno, pueden subir para calcular, imagínense, pueden subir hasta 4 personas para mover o para llevar alguna carga. Entonces, cuando nos explicamos a ellos, avión es algo que se puede cargar y también muchas personas subir, hasta 400 personas puede subir y como pájaro vuela y de acá puede ir rápidamente. Al escuchar este tipo de explicación, ¿cómo imaginarían ellos según su concepto, según su palabra? Van a imaginar más o menos así. No puede imaginar más que eso, porque no tiene concepto del avión, no sabe qué es el motor, no sabe cómo funciona cada máquina, ese sensor, ¿no? Entonces, van a pensar 4 personas puede estar, entonces 100 canoas subiendo 4 personas, ¿no? Y además van a volar, entonces pone una alita. Y entonces, tan pesado, ¿cómo puede volar? Y para ellos no es entendible, no es aceptable. Cuando Dios nos explica sobre el reino de Dios, la resurrección, este es el límite. No poder imaginar más que eso. ¿Qué es resurrección? ¿Cómo es nuevo cuerpo? ¿Cómo es donde no hay dolor, no hay llanto, no hay, ¿cómo es? Tristeza? ¿Cómo puede existir ese tipo de reino? Porque nosotros no tenemos eso. ¿Por qué? Está explicando una dimensión celestial, explicar con lenguaje limitado y en dimensión terrenal, no podemos explicar más que eso. Más o menos ellos pueden captar de eso, pero no es algo creíble. Cuesta entender, cuesta creer, ¿no?
Y hay muchas personas, ¿qué sucedería en el reino de Dios? ¿No? Seguimos recordando lo que pasó en esta tierra. Hay muchas preguntas, y yo también hago muchas preguntas y no sé qué va a suceder si tenía un enemigo y él también está en el cielo y cómo voy a tener esa relación con esa persona, sigo con ese rencor, no con ese enojo, no sabemos, pero Dios va a solucionar todo ese problema, lógicamente, si no, no es el reino de Dios, ¿no? Y alguna persona se preocupa tanto por su mascota, los perros también van al cielo, pregunta, no sé si va a haber animales o no, la verdad no sé. Y los gatos, la ballena, no sé. La Biblia no dice claramente. Entonces no tenemos que crear una doctrina, ¿no? Y cómo es, bueno, cuando Jesús vuelva, vamos a tener otro cuerpo glorioso. En español, cuerpo glorioso se dice, ¿no? Cuerpo de resurrección, ¿no? Y ya vamos a tener otro cuerpo y no sé cómo es realmente, ¿no? Y entonces vamos a ver Corintios capítulo 15, 35. Sí, primera Corintios, el mismo versículo que hemos. ¿Qué dice 35? Pero mira, algunos, porque poco vendrán, Ajá. Bueno, en capítulo 15 es el capítulo de resurrección. Mucho tema de resurrección aparece, es su apodo, el 1 Corintios capítulo 15, capítulo de resurrección. Y al principio, bueno, varias personas, realmente hay resurrección, tenía esa duda, y después esta pregunta hacen, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sí, tiene curiosidad, pero la respuesta de Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica y si no muere antes. Dice necio porque la intención de las preguntas en esa época era para no creer, por eso dice necio, y la explicación del Pablo, versículo 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios les da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Explica esto. Cuando nosotros sembramos alguna semilla, sea de fruto o de flor, mirando semilla no sabemos qué es lo que va a aparecer, ¿verdad? Y bueno, algunos que saben bien de todo eso de agricultura pueden identificar, discernir, pero yo soy ignorante de eso. Si me muestran 100 semillas, yo no voy a saber ni una semilla, pero cada semilla, cuando siembra, cuando llega tiempo, va como es aparecer como flor muy linda con rico aroma, otro da fruto y totalmente otro cuerpo que no podemos imaginar mirando la semilla. Y esa es la explicación que está diciendo Pablo. Nuestro cuerpo físico en algún momento morimos, resucitamos porque Dios nos ha prometido, pero ¿cómo? No sabemos. Lo único que sabemos es algo asombroso, ¿no? Eh, mucho mejor que este cuerpo. Ahí todo van a ser lindo y linda. Ahora no son ustedes. No sabemos cómo es el cuerpo, pero vamos a tener ese cuerpo, ¿no? Y ese reino. Y eso es lo que eh, eh, Pablo explica. Vamos a ver Apocalipsis 21, 1 al 4.
21, 1 al 4. Enjugará Dios toda 21, 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su promesa. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amén. Hasta 24. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amén. Bueno, capítulo 21 y 22 describe de nuevo cielo y nueva tierra. El reino de Dios está describiendo, ¿no? Y ya, bueno, acá versículo 3, y Él morará, Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Versículo 4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Por muchas razones nosotros lloramos, ¿no? Lloramos por dolor, por tristeza en esta tierra, ¿no? Por heridas y muchas razones, pero Dios va a enjugar toda esa lágrima. Ya no habrá muerte en esta vida. Todos tienen miedo de la muerte y el juicio, pero dice: ya no hay más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dolor físico, dolor emocional, psicológico, cualquier dolor ya no hay más. Es un reino perfecto donde hay gozo 100%, y por eso nos cuesta entender cómo puede ser todos los días, todos los momentos gozosos, porque nunca pudimos experimentar, ni un día tardamos, ¿no? Duramos, ¿no? Nuestro gozo. Sí, mucha hora de sufrimiento y un momento de gozo. Y después mucho sufrimiento, un gozo. Y acá no hay dolor y siempre gozoso. Nos cuesta imaginar. Vamos a imaginar algo así. ¿Será así? Pero eso es lo que Dios ha preparado para su pueblo, para su hijo. Y esa esperanza realmente me da para seguir en esta vida. Si no hay esa resurrección, si no hay esa promesa, realmente para mí no tiene sentido de vida. Yo no haría, obviamente no dedicaría como pastor. ¿Para qué? Voy a disfrutar todas las cosas del mundo, realmente. Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, ¿para qué vienen todos los domingos a la mañana? Descansen bien en su casa y coman y miren películas y Netflix. Si no hay resurrección, no tiene sentido todo lo que nosotros hacemos. Solamente vivir en esta tierra, vivir un poquito mejor, con cómodo, usando el poder de Dios. Qué pobre que somos. No es así. Lo que Dios prometió es la vida eterna. La vida eterna, el reino de Dios. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Entonces, si realmente tenemos esta fe de resurrección, ¿qué sucede? Digo rápidamente. Primero, ya no tenemos más miedo de la muerte, porque ya sabemos qué es lo que va a suceder. Por medio de la Escritura podemos saber, después de la muerte, yo no desaparezco, yo sigo, estoy con Dios. Es que cuando Dios te llama, claro, así que cuando Dios te llame, sin miedo, vaya tranquilo. No sé cuándo te va a llamar, ¿no? Pero quiero que esté preparado, que tenga esta fe, ¿no? Y si tenemos esta fe de resurrección, vamos a tener anhelo de estar con Cristo. Vamos a ver Filipenses 1, 20, 24. Filipenses capítulo 1,
Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada se haya avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Hasta 24? Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Ajá. ¿Y el Pablo qué prefería? ¿Morir? No, no es morir. Estar con Cristo. Prefiero estar con Cristo. No es quiero morir, porque este mundo no por enojo, no por bronca, no quiere huir de su realidad por problemas, situación, sino quiere estar con Cristo, porque sabe eso es mucho mejor. Al leer principio este versículo, seguramente es una forma de decir quién va a querer realmente. Después me di cuenta, sí tengo ese anhelo también. También tengo ese anhelo. Quiero estar con Cristo. No es quiero morir, no quiero escapar de mi vida, de mi situación, sino porque vio por la fe cómo es el reino de Dios. Mucho mejor que esta tierra, por eso anhela. No para escapar simplemente de la realidad. ¿Tienen este anhelo ustedes? Si tienen, genial, felicito. Si no lo tienen, Dios va a trabajar para que tenga ese anhelo, para que tenga esa fe. ¿Cómo? Cuando conocemos la palabra, cuando conocemos el poder de Dios, cuando sabemos el reino de Dios es real y todo lo que la Escritura dice es la verdad, va a llegar ese momento. Yo quiero estar con Cristo. Obviamente uno ya disfrutó algo mejor, siempre va a querer eso, ¿no? Y es así, y así va a trabajar Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Yo me gustaría todos ustedes tengan ese anhelo. Quiero estar con Cristo, quiero estar en el reino de Dios, ¿no? Y si una persona realmente tiene fe de resurrección, no 집착이 뭐죠? 집착. 땅의 것에 집착하지 않는다. No se va a concentrar de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Esto va a pasar enseguida y me espera algo eterno, entonces va a concentrar del reino de Dios. Obviamente necesitamos para vivir cada día, para comer, para dormir, para trabajar, y no estoy ignorando que ignore todo esto, sino no va a concentrar por eso. Si tengo poco, bueno, voy a vivir poco. Tengo mucho, bueno, voy a usar correctamente y toda esa riqueza que Dios me permitió, porque yo no soy el dueño, Dios me dio para que use para su reino, entonces úselo, ¿no? Pero tener más o menos no afecta a nuestra vida. Cuando tenemos esta fe de resurrección del reino de Dios, ¿sí? El núcleo de la fe del cristianismo es cruz y la resurrección. Y todos los domingos nos juntamos acá porque tenemos esa esperanza. ¿No? Cuando Jesús vuelva, su pueblo, todo junto en la presencia de Dios, ahí vamos adorando, disfrutando todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y esa esperanza nos hace vivir en nuestra vida de hoy, ¿no? Que creen en las Escrituras y creen en el poder de Dios. Dios es tu Padre, Dios es tu Creador. ¿Sí? Tengan esta fe.
Vamos a cantar esta canción. A ver, este himno, ¿cómo era? Cuando es eso, himno muy clásico, ¿no? No sé si conocen. Bueno, hoy vamos a aprender solo esta parte ¿cómo se dice? De 1, 2, 3, ¿eso es estrofa? O la parte que se repite, la parte de coro, bueno, ahí. Bueno, solamente con esto es suficiente, me parece. Cuando allá se pase listo. ¿Conocen? Cuando allá se pase lista, cuando allá pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responde de nuevo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responde. Una vez más. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Este himno fue creado James M. Black, es un maestro de escuela bíblica, ¿no? Cuando en la hora de escuela bíblica nombraba asistencia de cada su alumno, y ahí se inspiró, ¿no? En el día del Señor, cuando Dios llama, todo es escrito en el libro de la vida, eso describe la Biblia, y sus alumnos que estén todo. Nosotras también, yo, Ivette, como secretaria, hacemos asistencia cada domingo, quién vino, quién no vino. En ese día, quiero que todo esté presente. No quiero que falte nadie. Mira, siendo pastor, si no veo a un hermano un domingo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Me preocupo. Y Dios Padre, ¿cómo va a anhelar más que nosotros? ¿No? En ese día, es que nadie falte. Para que suceda en ese día, nadie falte, tiene que tener fe en esta tierra, ¿sí, hermanos? Sé que es difícil vivir en esta realidad por diferentes motivos, por diferentes situaciones, pero tenemos esta esperanza, ¿sí? No duden, no duden. Dios te ama, Dios está contigo, como Él había prometido para siempre, hasta que Jesús vuelva, ¿sí? Confíen en Dios, obedezcan. No vivan con su inteligencia, no vivan con su experiencia, busca la voluntad de Dios, obedezca, eso mucho mejor, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por darnos nuevamente esta oportunidad de estar junto como tu pueblo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos para que podamos tener esta fe